Hola a todos, excelente martes. Soy Milton Gutiérrez y seré el moderador del día de hoy. Vamos a dar inicio a esta ponencia. Recuerden que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat y compartir esta transmisión. ASCA México y Área 52, Gimnasio Abierto de Impulso al Emprendimiento, en colaboración con IDEA GTO y el Valle de la Mentefactura, les da la bienvenida a esta masterclass. Les voy a presentar a nuestro ponente invitado. Es licenciado en sistemas, tiene maestría y doctorado en administración y gestión empresarial. Cuenta con diversos diplomados y certificaciones en el uso de herramientas tecnológicas, metodologías ágiles y educación virtual. Desde 1995 a la fecha, se ha desempeñado en el área de servicios y de informática, calidad y mejora de procesos en la CE. Desde julio de 2010 se desempeña como catedrático en UNICEBA, impartiendo materias de tecnología educativa, administración de proyectos, innovaciones tecnológicas, inteligencia de negocios, etc. Ha escrito libros y artículos en revistas digitales, además ha sido juez y ha impartido conferencias en congresos nacionales e internacionales. Con ustedes, Filiberto Durán García. Hola, Filiberto, bienvenido. Muchas gracias, Milton. Gracias por tu amable presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Pues Muchas adelante, gracias. Filiberto, te cedo la palabra. Ya si hubiera alguna pregunta, te la hago llegar. Gracias, muy amable. Gracias, Milton, por tu presentación y pues procedo a presentar mi tema, que como bien dice el título, es el uso de herramientas tecnológicas para la administración de proyectos colaborativos. Gracias a quienes hicieron un espacio en sus agendas para conectarse. Quiero comentarles que el tema lo voy a manejar de una manera muy somera, muy ligera, porque quiero que se perciba lo que es la administración de proyectos desde una perspectiva simple. No voy a profundizar mucho en las herramientas, pero voy a tratar de que sea un caso práctico. Voy a comenzar leyendo esta frase: una herramienta tecnológica eficaz en manos capaces permite obtener resultados extraordinarios. Y quiero comenzar definiendo lo que es un proyecto. De acuerdo con lo expuesto por CENART 2023, un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí con el fin de producir determinados bienes o servicios, capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados. Quiero comentar algo rapidito aquí junto con esta definición, que quede claro que un proyecto no forma parte de las actividades ordinarias de la organización o del departamento o de la empresa. Más bien un proyecto es, como dice la definición, una acción o una actividad emergente que requiere ser resuelta y se tiene recursos y se tiene tiempo limitado. Y hay unas preguntas que se tienen que plantear antes de planear o comenzar un proyecto. Y estas preguntas son las siguientes. ¿Qué se quiere hacer? Para el caso de ejemplo que voy a utilizar en esta exposición, vamos a hacer un levantamiento de inventario de equipo de cómputo. ¿Para qué se quiere hacer? Pues como la mayoría de los proyectos, es la idea para gestionar recursos económicos, tal vez los cuales puedan servir para comprar más equipo tecnológico o para contratar servicios de mantenimiento o un lote de refacciones. ¿Dónde se quiere hacer? En este caso, en el ejemplo, manejamos que va a ser en los municipios del estado de Guanajuato, aquí en México. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Aquí quiero hacer una aclaración. Se puede apreciar un recurso de una gráfica de Gantt o un planificador de tareas, en el cual es importante mencionar que en la primera columna aparece lo que son las actividades. En la siguiente columna aparece lo que es la fecha de inicio de esta actividad y en la columna posterior aparece lo que es la fecha de término. En las columnas siguientes aparecen los días del mes, en caso de que se cubra un mes o 2 o 3 meses.
Obsérvese en la animación que aparecen unos banners de colores, los cuales representan la actividad que va a llevar un lapso de tiempo del 24 al 28 de febrero. También se puede observar aquí unas imágenes de personas. Quiere decir que cada actividad es importante que en un proyecto a las actividades se quede bien definido en qué orden se van a llevar a cabo, cuándo van a iniciar y cuándo van a terminar, pero lo más importante es definir responsables de esas actividades para que después no nos llegue el tiempo y nos digan es que yo no sabía que yo iba a hacer esa parte. ¿Sale? Este recurso es muy importante porque es con el cual se hace lo que es el seguimiento a la administración del proyecto. Otra pregunta es, ¿cómo se va a hacer? Para este caso, pues se va a llevar a cabo un levantamiento físico de lo que es revisar físicamente los equipos de cómputo en las oficinas y llevar a cabo el registro puntual, marca, modelo, número de serie, en qué área se encuentra, a nombre de quién está registrado este equipo. ¿Con qué se va a hacer? Para este caso de ejemplo, pues vamos a utilizar una hoja electrónica compartida en la cual todas las personas que colaboren en el proyecto van a tener acceso a ciertas secciones del libro, en este caso en las hojas que aparecen en la parte de abajo, van a tener permisos para poder modificar la información que les corresponda y solamente aquella que tengan permitido. ¿Quiénes lo van a hacer? Pues en este caso vale la pena mencionar que lo va a llevar a cabo el personal administrativo de las mismas oficinas de la dependencia, lo que significa que no es necesario contratar personal externo para llevar a cabo este proyecto. ¿Cuánto costaría? Esta es otra pregunta importante. Para cada proyecto se tiene que tener bien definidos los costos económicos, técnicos, etcétera. Como ya lo mencionaba, para este caso las actividades las van a realizar los mismos empleados de las dependencias y pues no va a tener un costo directo porque van a utilizar los mismos elementos, los mismos recursos con los que ellos ya cuentan para hacer su trabajo y se va a llevar a cabo dentro de la misma jornada laboral. A continuación, pues vamos a clarificar lo que es el tema. Para esta masterclass no podemos abordar todas las fases del proyecto porque pues no nos alcanzarían 45 minutos, pero quería que tuvieran lo que es todo el panorama general de lo que implica un proyecto. ¿Para qué se requiere? ¿Dónde se requiere? Esas preguntas pues ya se respondieron, pero vamos a hacer énfasis en con qué se va a hacer. Con la hoja electrónica, como les decía, y quiénes lo van a llevar a cabo, pues el personal administrativo de las oficinas. Vamos pues a hacer esto, vamos a hacerlo. Voy a mostrar mi hoja. Ok, este es como si fuera un programa de cocina, pues no nos vamos a poner a hacer todo desde cero porque pues no terminaríamos, ¿verdad? Pero lo esencial lo voy a explicar. En este libro tengo varias hojas, como puede aparecer en esta primera pantalla que estoy compartiendo. Pueden ver en la columna A lo que son los números consecutivos, en la columna B las actividades a realizar y en las columnas siguientes aparecen las fechas en las cuales se tienen que llevar a cabo estas actividades. Agregué la columna al final, la de los responsables que van a llevar a cabo este trabajo. Vamos a empezar con la primera actividad, que es crear una hoja que se va a llamar consolidado. Esta hoja que aparece aquí, obviamente ya la he creado previamente, pero pues nada más mencionar que en la primera fila van a aparecer los encabezados que van a formar parte de esta hoja de datos y aquí aparecen todos los encabezados de cada columna. Municipio, área, departamento, nombre del empleado, el RFC, el dispositivo que se va a registrar, la marca, modelo, número de serie, el estado en el que se encuentra. Es importante detectar en qué condición se encuentra el bien, bueno, regular o malo. El inventario, si es que lo tiene, el inventario. SAP es otro registro. Observaciones, en caso de que hubiera necesidad de hacer alguna observación sobre ese registro, pues aquí se anota. Si fuera computadora de escritorio, por ejemplo, pues se tiene que agregar las columnas de
la marca del monitor, el modelo, el número de serie y el número de inventario. Y siendo también computadora, pues también se debe de agregar lo que es el tipo de procesador que tiene, la capacidad de la memoria RAM en unidad de gigas, qué tipo de disco duro tiene la computadora, el sistema operativo, la paquetería de Office, si tiene antivirus, de cuál marca tiene, y estas otras dos son aplicaciones o sistemas de control interno que se manejan. Si tiene instalado el agente de rastreo Absolute o el Intune. Como se puede observar, pues el llenado de esta hoja pues es relativamente sencillo. Si más adelante, si tienen dudas sobre el proceso detallado de cada uno de los elementos que voy a mostrar, posteriormente en mi canal voy a subir explicaciones detalladas por secciones. Pero bueno, regresando a la hoja de planeación, si se fijan, la hoja de consolidado, los encabezados ya la he creado, la voy a marcar esta actividad como que ya está atendida. La siguiente actividad es crear otra hoja nueva a la cual le vamos a poner por nombre Acámbaro y ahí vamos a copiar los encabezados de la hoja que acabábamos de crear hace rato. ¿Se acuerdan estos encabezados? Se copian. Una vez que se crea la hoja nueva, esa hoja nueva se le pegan aquí los encabezados para que sea una copia idéntica de la anterior. Aquí aparecen exactamente los encabezados igual. Ya tengo yo algunos datos prellenados, obviamente para simplificar el ejemplo, pero voy a explicar rapidito cómo se hace el llenado. Por ejemplo, bueno, para llevar el orden que mencionaba, recordemos que en la hoja de planeación me marcaba que creara una hoja con nombre Acámbaro y copiáramos los encabezados de la hoja consolidado y esta actividad también ya fue atendida. La siguiente actividad es crear los intervalos en la hoja datos. Significa que debemos crear una nueva hoja y esta nueva hoja la vamos a nombrar datos y esta es una de las hojas más importantes en este ejemplo de administración de proyecto porque nos va a permitir simplificar el llenado de la hoja cuando lo entreguemos a los usuarios. Como se puede observar, ya tengo llenado los grupos de datos. Por ejemplo, estas todas tienen el título en el encabezado. Por ejemplo, este grupo lo voy a seleccionar y aquí aparecen todos los municipios que yo voy a considerar como opciones para elegir. Lo selecciono, doy un clic en el botón derecho sobre el mouse y hasta el final, en la parte de abajo, selecciono la opción definir intervalo con nombre. Me va a aparecer la siguiente ventana. Voy a ampliar un poquito el zoom para que se pueda apreciar un poco mejor. A ver si ahí se ve mejor. Y en este caso, este grupo o este rango de datos que yo he seleccionado y que le he dado un clic en el botón derecho y que lo voy a definir como intervalo, le debo de poner un nombre. En este caso, como pueden observar, pues yo ya tengo aquí creados los intervalos. Nada más quería mostrar el procedimiento, cómo se hace. El intervalo municipios, en este caso aquí me aparece que está dentro de la hoja datos y cubre el rango desde la celda A2 hasta la A11, que es precisamente hasta aquí. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera elegir Guanajuato? Pues obviamente tendría que extender el rango de este intervalo. Doy un clic aquí en el lapicito y en vez de 11 le agrego al 12. Le doy un clic en hecho y automáticamente este rango o este grupo de datos ya integra todos los municipios que yo tengo contemplados. Se haría lo mismo para cada grupo de datos. Seleccionamos, por ejemplo, esta columna, clic en el botón derecho, definir intervalo con nombre, le pondría el nombre que aparece en el encabezado arriba. Por ejemplo, este grupo se llamaría dispositivo. Este otro grupo igual, lo selecciono y le pongo el nombre de marcas. Es importante que el nombre al intervalo sea un nombre que lo identifique, es decir, que te permite identificar qué elementos contiene ese rango. Y así se repite el procedimiento para cada uno de los grupos de datos que aquí tengo capturados. Todos estos datos es una manera de capturarlos previamente. ¿Por qué es importante hacer esta función en un documento que compartes?
Porque si tú no lo haces de esta manera y dejas abierto a que los usuarios lo registren, se puede dar la posibilidad de que alguno pudiera cometer algún error ortográfico o pudiera escribir de otra manera, por ejemplo, informática solo con mayúsculas, o informática con mayúscula y después minúsculas, sin acentos, con acentos. Y este tipo de ambigüedades no nos permitiría poder realizar un análisis posterior, porque todos los datos tienen que ser similares en estructura. Entonces, hasta aquí dejo esta explicación. Se ha creado la hoja datos, se han escrito y se han creado los intervalos poniéndole sus nombres que los identifican. Y como pueden observar del lado derecho de la hoja, pues aquí aparecen todos los intervalos ya creados. Me regreso a mi hoja de planeación, que recordemos que es como una especie de checklist. Aquí es donde yo voy viendo si ya atendí cada actividad. Voy a registrar que ya atendí esto. La siguiente actividad es insertar los intervalos en la hoja de Acámbaro. Recordemos que anteriormente hemos creado los intervalos y les pusimos un nombre. Ahora, esos intervalos nos vamos a la hoja de Acámbaro y aquí, en esta celda, en la primera celda, en el caso de A3, yo tendría que ir a dar un clic en el menú Insertar y voy a insertar un menú desplegable. Del lado derecho me dice, como yo ya los tengo creados, me dice que qué rango quiero que cubra este menú desplegable. Si yo lo dejo así, el menú desplegable solamente va a aparecer en la celda A3. Pero si yo aquí le doy 2 puntos y le pongo el 100, quiere decir que esta casilla o este menú desplegable se va a extender hasta 100 casillas abajo o 100 celdas abajo. Es importante que, por ejemplo, aquí en el menú desplegable, nosotros definamos el nombre del intervalo que habíamos dicho que queríamos colocar. Recordemos que ese intervalo que tienen los municipios se llama municipios. Presiono tabulación y el sistema me muestra todos los elementos que aparecen dentro de ese intervalo. Es decir, todos estos elementos, incluido Guanajuato, que antes no aparecía, son los elementos por los cuales yo voy a poder elegir para insertar en este menú desplegable. Le daría un clic en listo y ya quedaría aquí mi menú. Si yo doy un clic en esta flechita, me aparecen todas las opciones que integra ese intervalo. Puedo dar un clic y seleccionarlo, o bien puedo escribir las letras y el sistema me lo encuentra. Es una manera primero de simplificar el trabajo al que va a hacer el usuario y otra que sea uniforme toda la información en todas las celdas. Todas tienen la misma estructura, A mayúscula, resto de minúsculas y con acento en la primera A. Este procedimiento se tendría que repetir o replicar de igual manera en las siguientes celdas. Por ejemplo, en la celda B3 repetimos el procedimiento de insertar, menú desplegable. Acá escribiríamos, recordemos que este menú se llamaba áreas. Entonces aquí diría áreas y me mostraría todas las opciones que integran el menú de áreas. Áreas, tabulación, y si se fijan me aparece USAE, sede, autoridad escolar y delegación regional, que son las opciones que yo puedo elegir cuando esté escribiendo aquí. ¿Vale? Y así se podría repetir el procedimiento para todas. Recordemos que no tienen que hacerlo 100 veces, solo que cuando lo están programando, acá tienen que extender el rango desde A3, 2 puntos, hasta A100. Es lo correcto, marcar el rango correcto, completo. Si son 100 celdas, en caso de que sean 500 celdas o 500 o 1000 o 2000, las que ustedes quieran, aquí lo eligen y el sistema automáticamente lo va a desplegar hasta el límite que ustedes le hayan definido. ¿Sale? Es importante mencionar que no todas las celdas requieren menús desplegables. Por ejemplo, municipios sí, porque pues son opciones de las cuales podemos elegir. Área también, departamento también,
pero por ejemplo el nombre ahí no aplica. Allí no aplicaría que pongamos opciones porque no tenemos los nombres de todas las personas. Allí dejaríamos como abierto para que ellos puedan, digamos, escribir manualmente la información que requieran, ¿sí? El registro federal también tendríamos que dejarlo libre para que sea escrito directamente. El dispositivo también se repite el procedimiento de crearlo por medio de un rango. La marca igual, aquí ya tenemos la mayoría de las marcas conocidas. El modelo y la serie sí las dejamos abiertas. En la columna de estado también le damos opción para elegir bueno, regular o malo. El dato del inventario, el SAP y observaciones los dejamos también abiertos. Monitor, marca, modelo, serie e inventario los dejamos abiertos, pero si quisieran también se podría crear un intervalo con todas las marcas de monitores. Para el caso del procesador, también podemos elegir un grupo del cual seleccionar opciones. Aquí aparecen todos los procesadores que conocemos, bueno, los más comunes. La capacidad en memoria RAM también aparece para que nosotros la seleccionemos. El tipo de disco duro es importante registrarlo porque una computadora se podría determinar si es muy obsoleta dependiendo del disco duro que tiene instalado. El sistema operativo, estoy poniendo las opciones más comunes, porque recordemos que no solo es para computadoras de escritorio, sino también para servidores, para conmutadores o firewalls. La suite de Office también es importante identificar qué versión de Office tiene instalado. El antivirus, las opciones que podamos tener consideradas que pudieran tener, y en las columnas de Absolute e Intune solamente le ponemos si tiene o no tiene instalado este agente. Bueno, esta es la explicación de cómo se insertarían los intervalos dentro de la hoja principal de manera que sea más fácil el llenado para los usuarios. Recordemos que en programación hay una frase que dice que todo el trabajo que no haga el programador lo terminará haciendo el usuario. Si nosotros como programadores hacemos mucho trabajo, le estamos haciendo más fácil la actividad o el trabajo a los usuarios, le estamos simplificando su tarea. Me regreso a la hoja de planeación y aquí en la hoja de planeación insertar intervalos en la hoja de Acámbaro ya quedó atendida, la voy a activar. La siguiente actividad es, vamos a duplicar esta hoja de Acámbaro, la vamos a duplicar 9 veces, es decir, vamos a sacarle 9 copias más y cada una de esas copias les vamos a poner un nombre correspondiente al municipio. Aquí esta hoja de Acámbaro, recordemos que hicimos el trabajo de ponerle los encabezados, insertarle los rangos para generar los menús desplegables y toda esta tarea no la tenemos que hacer 10 veces, sino que podemos generar copias de esta hoja y todas las acciones que nosotros ya le programamos, las copias las van a heredar. Bastaría con dar un clic aquí en la pestaña de Acámbaro y seleccionar la opción duplicar. Al duplicar la hoja, automáticamente me genera una igual. Lo que yo tendría que hacer es dar doble clic aquí y escribir el nombre de esa nueva hoja que yo quiero. Y generaría nuevamente una copia y a la siguiente le pongo el nombre del otro municipio y así me llevaría el proceso. Nada más expliqué el procedimiento cómo duplicar, pero realmente pues ya tengo todas las copias aquí creadas. Es importante mencionar que como las combo o las menús desplegables tienen las opciones, por ejemplo en Acámbaro, pues todas las opciones son de Acámbaro. Por ejemplo, ya aquí tengo otra copia de Yuridia y pues obviamente todas las opciones son de Yuridia. Entonces, esta actividad de lo que es duplicar la hoja y renombrarla, pues ya también quedó creada. Lo que sigue ahora es proteger la hoja de datos y ocultarla. Esta hoja de datos, pues como pueden observar, tiene mucha información
y no podemos arriesgarnos a que un usuario, ya sea distraído o malintencionado, pudiera ya sea borrarla o alterar la información, porque recordemos que de esta información depende la estructura que se va a estar capturando en las hojas que tenemos compartidas. Entonces, esta hoja de datos la vamos a proteger y el procedimiento es el siguiente. Voy a dar un clic aquí, proteger hoja. Al proteger la hoja me aparece esta opción. Le pongo el nombre datos. Yo defino los permisos. Puedo cambiarlos aquí. Y dice que en este caso esta hoja solo yo puedo modificar su contenido. Si yo quisiera, podría personalizarlo y de toda la lista de personas que tengo aquí para compartirles el libro, yo podría seleccionar quién más puede modificar este libro en su contenido. Una vez que se ha hecho la protección, inclusive podemos ocultarla. Vamos a darle un clic aquí, igualmente, ocultar hoja. De esta manera estamos haciendo espacio porque aquí va a ocuparse mucho. La actividad 6, que es proteger hoja de datos y ocultarla, ya también quedó atendida. Ahora la actividad que sigue es asignarle los permisos de cada una de las hojas que he creado por duplicado y debo decir qué persona puede editar el contenido de la hoja correspondiente. Recordemos que tengo la hoja Cámbaro. Voy a dar un clic aquí en el menú. En proteger hoja, doy un clic aquí para editar las propiedades y en permisos voy a cambiar los permisos y voy a observar cuántas personas tienen acceso a esta hoja de Acámbaro. Yo les puedo quitar los accesos a todos, ponérselos a todos si quisiera y definir quién puede escribir en la hoja de Acámbaro. Solamente la persona que está en ese municipio lo va a poder modificar. Y voy a agregar ahorita una más. Voy a dar un clic en hecho. Confirmo la protección. Y así cuando ustedes crean una hoja y la protegen, le va a aparecer un candadito a la izquierda del nombre que la identifica. Les decía que yo la copia de las hojas ya la había realizado previamente, nada más mostré el procedimiento para que quedara aquí grabado. En este menú de la izquierda, en la parte inferior, voy a ver todas las hojas y voy a activar que se muestren todas las que hemos creado. Como pueden observar, es una hoja por cada uno de los municipios que tengo dentro de mi grupo de trabajo. Y listo. Ya me aparecen todas las hojas. Si yo voy a alguna de ellas, por ejemplo, a Moroleón, pues aquí me aparece que ya hay información capturada y el municipio es Moroleón, la dependencia, el departamento, los nombres de los empleados, son ficticios. Solo por ahí el de algunos lo puse el real. Pero para proteger la identidad también oculto lo que es el RFC o no lo escribo como es. Nada más es para mostrar cómo funciona el consolidado. Todas las hojas deben de tener ya información. Y obviamente pues esto nos llevaría horas estarla capturando. Por eso es que ya la tengo aquí. En el caso de Salvatierra, Santiago, Taranda, Uriangato y Yuriria. De este lado me faltaba, estaba en Moroleón, Jerécuaro, Jaral, Coroneo y Acámbaro. Observen que hay unas hojas que aún no tienen el candado. Son las que aún no están protegidas. Yo tendría que proceder. Aquí un clic, proteger la hoja. La descripción de la protección, pues es como se llame la hoja misma. La protejo. Quito los permisos a todas las personas y solo lo dejo a aquella persona que sea quien deba modificar el contenido de esa hoja. Doy un clic en hecho y pueden observar que ya aparece el candadito aquí en la parte inferior a la izquierda del nombre de la hoja. Y así se repite lo mismo para Salvatierra. Proteger la hoja. Proteger. Quito los permisos a todos y solo lo dejo a la persona
que le corresponda escribir en esta hoja. Observaron lo que acabo de hacer, la persona no me aparecía, pero yo podía agregarla y asignarle los permisos. Y aquí estoy diciendo que esta persona va a tener permisos de edición. Le comparto el libro. Y así se repite lo mismo para Santiago. Clic en proteger la hoja. Botón proteger. Quito permiso de todos y solo lo dejo de la persona que le corresponda. Aquí escribo las direcciones que quiero agregar. Clic en hecho. Y a esta persona que acabo de agregar le voy a dar permisos de editor. Le doy un clic en compartir el libro. Y observen que también ya se le puso el candadito a Santiago, a Taranda, a Oriangato, a Yuriria. Todas las hojas ya están protegidas. Quiero hacer un énfasis especial en este procedimiento porque la mayoría de las personas cuando crean un documento solamente le dan un clic acá en compartir, copian el enlace y lo envían a todo el mundo o a las personas que consideran que quieren que tengan acceso. Pero lo correcto es que antes ustedes hayan llevado a cabo el proceso de restricción lo que es la limitación, que las personas puedan solamente editar aquella hoja en la que ustedes les hayan dado el permiso. Bueno, hasta aquí me regreso a la hoja de planeación y la actividad de asignar los permisos de cada hoja, agregando al usuario que le corresponda al municipio. Esta actividad pues ya también quedó atendida. Ahora lo que sigue es un proceso también interesante, es reunir todos los datos de todas las hojas, de las 10 hojas, quiero reunir toda su información en una sola hoja. Esto se le llama un consolidado y la actividad es reunir los datos aplicando un filtro. Me voy a ir a la hoja consolidado, aquí en la parte inferior izquierda, y si se fijan, aquí yo ya tengo una fórmula. Realmente esta es una fórmula muy interesante, se llama fórmula filtrar. La sintaxis obviamente está en inglés, pero aquí la voy a dejar un ratito para que si después ven la grabación puedan apreciar a detalle lo que es toda la línea. Les explico rapidito cómo funciona. El comando es filtrar, selecciono la hoja Cámbaro y le digo que me filtre de la hoja Cámbaro todo lo que tenga en su rango de A3 a Y99. Voy a la hoja de Cámbaro y veo que de A3 a Y99 pues sería toda la información que está capturada. Pero observen que hasta Y99 hay espacios en blanco. Si yo no hiciera esta fórmula, el sistema me estaría copiando también todos esos renglones vacíos. Entonces, se me haría muy complicado manejar la información. Entonces, me regreso a la hoja de consolidado. Recordemos que la instrucción es, quiero que me traigas la información de la hoja Cámbaro en el rango de A3 a Y99, pero esta instrucción siguiente que dice es texto, le está indicando que solamente me traiga aquellas filas en las que haya información en la celda A. Por ejemplo, aquí en Acámbaro me va a traer todas, pero solamente cuando haya información en esta celda. De las de abajo no me va a traer nada porque no hay información. ¿Sale? En eso consiste esta fórmula. Entonces, esta es la sintaxis completa para traer la información de la hoja de Acámbaro en este rango, pero con el criterio de que únicamente aquellas filas en las que en la celda o en la columna A tenga datos. Agrego la misma sintaxis, copio la misma instrucción y la pego adelante, pero ahora le digo que de la hoja coroneo y cambio coroneo y después la hoja jaral y después la hoja jerécuaro y así copié y pegué separados por punto y coma y al final me va a traer un consolidado. Esta es la parte importante que quiero hacer mucho énfasis porque esto es lo que automatiza la concentración de la información que ustedes están solicitando. De no hacerlo de esta forma, ustedes tendrían varios problemas. El primero, tendrían que estar al pendiente de que la persona ya capturó la información.
Y si no la ha capturado aún, ustedes ya perdieron tiempo. Otro problema que tienen, por ejemplo, es que si ahorita ustedes van y copian el rango de datos que tiene la hoja de Acámbaro y la pegan acá, pero resulta que hoy en la tarde el compañero de Acámbaro elimina registros o agrega nuevos, tu consolidado no va a tenerlos porque tendrías que ir manualmente para identificar cuáles agregó y reemplazarlos y agregarlos acá. Eso es muy complicado y muy tardado, entonces con esta función se automatiza todo el proceso. Le había quitado el signo igual para que no tuviera el efecto, pero ahora lo voy a colocar y observen la magia. Aquí me aparece toda la información. Observen algo importante. Esta celda A2 es la única que no debería tocar nadie porque es la única celda que tiene la instrucción. El resto que aparece acá abajo, si yo presiono el botón suprimir, realmente no se eliminan porque no hay allí nada. Es como si nada más fuera una vista. Aquí me aparece todo lo que trae la información y observen en el orden, como primero puse Acámbaro, pues me aparecen primero los de Acámbaro. Voy a contarlos para verificar. Selecciono los de Acámbaro, solamente los de Acámbaro, y en la parte inferior derecha en el recuento me aparece que hay 43. Si yo me voy a la hoja de Acámbaro, voy a verificar que efectivamente haya 43. Y pues aquí observan que hay 43. Si yo aquí agregara uno nuevo, automáticamente en el consolidado me agregó uno más y lo pueden ver aquí abajo. Y no me aparece nada a la derecha porque pues realmente en el ejemplo pues no tengo nada. Y observen que es en tiempo real. Esto es de inmediato, digámoslo así. Lo mismo para Coroneo, yo podría observar que me está trayendo todos los registros de Coroneo, aquí nada más tengo 13, y si verifico en la hoja de Coroneo, efectivamente nada más tengo 13. Y pues nada más era para mostrarles que sí se trae toda la información. Aquí a la derecha me puede mostrar todo lo que hay hasta la columna Y. Y así para cada uno de los municipios tiene su información concentrada. Si algunas de las personas a las que yo les he dado acceso a este libro estuvieran ahorita trabajando en su hoja, el sistema me mostraría dónde se encuentran trabajando y qué celda están modificando. Entonces es nada más como para que vean que se puede compartir y tener mucho control de ello. Lo mismo para cada municipio: Jaral, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santiago Marabatío, Tarandacuá, Uriangato, Yuriria, y si hubiera registros de Guanajuato, aquí también los agregaría. ¿Vale? Entonces, voy a ver si puedo hacer un poquito más grande mi visualización para que se pueda apreciar a detalle la fórmula, porque quiero que esta fórmula la puedan ver una vez que hagan pausa en su video. Esa es la fórmula que hace un filtrado de cada hoja, pero al integrarlo con este símbolo al principio y este al final, está creándome un arreglo. En programación, pues los que saben de programación saben de qué se trata. Es como una especie de matriz de datos en las que puede integrar filas y columnas y tener control de cada una de las posiciones dentro del arreglo. Bueno, ya dejé un rato aquí la visualización de la fórmula. Es precisamente esta. Y me voy a mi hoja de planeación y recordemos que de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, voy a reducir la visibilidad aquí un poco. Ahí está. Hasta ahorita lo que llevo pues es reunir los datos de todas las hojas aplicando el filtro en la hoja consolidado. La voy a activar porque ya se realizó también. Lo siguiente pues es que los usuarios que tienen acceso a las hojas comiencen a registrar su información, a registrarla, modificarla, eliminar lo que no les sirve, etcétera. Yo, por ejemplo, pues obviamente ya les envié el enlace a todas las personas que tienen acceso a la hoja, pero si yo quisiera enviárselo a alguien más, doy un clic acá en compartir en la parte superior derecha de mi pantalla, voy a copiar el enlace y procedería a enviarlo. En el asunto le pongo link a hoja de datos de inventario, etcétera, lo que ustedes consideren poner.
pego aquí el hipervínculo y le doy un clic en enviar. Lo envío. La persona a la que le mandé el correo con este enlace ya podría tener acceso a la hoja. Entonces, voy a mover a la derecha mi pantalla y voy a traer otra hoja donde al usuario al que le envíe la invitación para que modifique los datos puede ver exactamente lo mismo que yo estoy viendo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí voy a dejar en vista para que se pueda ver mi gráfica. Y voy a hacer un ejemplo en el que si yo entrara, por ejemplo, en Acámbaro y yo enviara la información, si yo le doy un clic aquí, por ejemplo, supongamos que ya terminé de capturar toda mi información, ya verifiqué que no me falta ningún registro, ya revisé todos los departamentos y todos tienen la información que les corresponde. Entonces le voy a dar un clic en este botón de la parte superior izquierda, terminar y registrar. Y observen cómo del lado izquierdo puedo ver yo en tiempo real que Acámbaro ya cubrió su registro. Lo que hizo realmente ahorita el sistema es que ejecutó una macro que previamente yo había programado. También por tiempo no les puedo explicar rapidito, pero voy a grabar en mi canal una explicación detallada de cómo crear las macros y vean cómo nos simplifica mucho la tarea. ¿Qué hace esa macro? Voy a maximizar nuevamente mi hoja y lo que hizo esa macro es que fue a la hoja de planeación, dio clic en cada una de las casillas, después se regresó a la hoja y la ocultó. Pueden observar que ya no aparece aquí visible la hoja de Acámbaro, porque estábamos en Acámbaro y en Acámbaro se cerró el registro. Ahora, por ejemplo, estoy en la hoja de Coroneo. Si hago lo mismo y doy un clic, observen que del lado izquierdo se va a marcar cuando Coroneo cierre su registro. Ahí está. Ya se cerró Coroneo. Lo mismo si Jaral, por ejemplo, hiciera lo mismo. Una vez que registra su información, revisa, puede inclusive cada uno de ellos ir a archivo, pueden descargar una hoja en PDF o una copia de este libro, como lo consideren. Y ya que terminaron, le dan un clic en terminar y cerrar hoja de registro. Y se repite la macro. Si se fijan, ahora Jaral ya terminó, se ocultó y esta es una manera automatizada o simplificada de llevar un control detallado de las actividades de tu proyecto. Tal vez no es muy elaborado, tal vez no es muy novedoso, pero se hace con herramientas totalmente gratuitas. En este caso yo entré con una cuenta ordinaria de Gmail, pero vale la pena mencionar que también estas funcionalidades aplican igual para Microsoft, en caso de que tengan cuentas de Hotmail o de cualquier otra línea. Entonces, aquí ya estoy terminando, nada más quería mostrar que cada uno de ellos puede enviar su registro, cerrarse la hoja, Moroleón lo mismo, va a enviar su registro. Bueno, a estas otras no les he habilitado todavía ahí está ya Moroleón, Santiago, y cada uno de ellos va a poder ir capturando su registro. Voy a maximizar y observen que, pues de acuerdo a la explicación que estaba dando, cada uno de ellos van a ir marcando cuando ya cubrieron su actividad. Es importante mencionar esto. Si uno de ellos no hubiera terminado aún y ya es la fecha límite, por eso aparece aquí su dirección de correo. Yo pongo el mouse sobre su dirección y yo le puedo enviar un correo o le puedo hacer una videollamada o puedo asignarle una tarea para darle seguimiento a este usuario que no haya atendido esta actividad en particular. ¿Vale? Ya me pasé mucho de tiempo, pero quiero rapidito mostrar que una vez que se terminaron estas actividades, es muy simple crear una tabla dinámica. Observen cómo se va a hacer esta tabla dinámica. Estando en la hoja de consolidado, me voy al menú superior en insertar y voy a dar un clic en insertar tabla dinámica. Y observen esto, dice que es la consolidación A1 a Y239.
Es importante tomar en cuenta esto porque si yo dejo así la tabla dinámica y los usuarios posteriormente siguen agregando registros, la tabla no me va a mostrar toda la información. Yo lo que prefiero es dar un clic aquí en esta rejilla y en la parte superior izquierda de la hoja doy un clic y se toma que todo el consolidado va a estar integrado en esta tabla dinámica. Le doy un clic en aceptar. Va a crearse en una hoja nueva, le doy un clic en crear y automáticamente me genera una hoja de tabla dinámica. Observen qué fácil es hacer el análisis de datos. Me aparece que puedo agregar el dato de las filas o el de las columnas y los valores. Esta es una matriz de datos. Por ejemplo, para filas yo voy a elegir el dato de los municipios. Lo voy a arrastrar aquí en filas y observen que en la izquierda me aparecen todos los municipios. Ahora, para columnas voy a elegir los dispositivos. Voy a arrastrarlo a la parte de abajo de columnas y observen cómo en la parte de arriba me aparecen todos los dispositivos. Yo voy a reducir un poquito las columnas para que se puedan apreciar bien. Y voy a hacer que se vea todo el texto. Ya tengo lo que son las filas y las columnas. Ahora quiero, ¿qué datos quiero que aparezcan aquí adentro? Entonces eso se coloca en la sección de valores. Voy a dar un clic en el dispositivo y lo voy a arrastrar a valores. Y observen cómo me dice cuántos access point hay en Acámbaro, cuántos en Coroneo, etcétera. En total me dice que hay 23 access point, 23 computadoras de escritorio y así de cada uno. Es importante resaltar que si los usuarios estuvieran modificando información en sus tablas o en sus hojas, esta tabla es automática, entonces se está actualizando en tiempo real. Y pueden ustedes cambiar el orden, por ejemplo, en vez dentro de la misma columna de municipios, yo puedo que también dentro del municipio me diga en qué área. Voy a agregar área y observen cómo me la integra también dentro del municipio. Dentro de Acámbaro hay estas áreas. Yo puedo simplificarlo dando un clic aquí y puedo ir viendo solamente los totales. Y así de simple se crea una tabla dinámica. Si quisieras quitar alguno de los valores, por ejemplo, área, la voy a quitar porque me amontona muchos datos. Con esta yo puedo dar un clic y seleccionar toda mi tabla, un clic en insertar y puedo crear un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico? Pues el sistema me genera este, pero a mí no me gusta. A mí me gustaría más cambiarlo en esta sección y voy a seleccionar columnas apiladas. Y esto es un poco más gráfico, me muestra de una manera más gráfica cómo están distribuidos los equipos de cómputo dentro de mi región. Acámbaro es el que tiene más y aquí me dice lo rojo qué es, lo verde qué es y así cada uno. ¿Vale? Entonces, se puede hacer muchas cosas, es cuestión de práctica y pues no tengan miedo, empiecen a hacerlo ustedes. Es importante mencionar que este proyecto fue un ejemplo para un levantamiento de inventarios, pero puede ser también, no sé, pudiera ser un ejemplo, registro de ventas, por ejemplo, por municipio. Si venden hamburguesas, que el municipio de Acámbaro, cuántas hamburguesas, cuántos burritos, cuántos hot dogs o qué tipo de ventas estén manejando. Y pues obviamente la tabla dinámica les va a permitir en cuál municipio están teniendo mejores ventas o qué tipo de producto se está vendiendo mejor para que ustedes en función de ello puedan hacer un análisis a fin de mes y hacer un ajuste a su plan de negocio y apostarle más a lo que más se vende, sacar aquellos productos que casi no tienen mucha circulación, etcétera. Entonces, ya estoy concluyendo, me voy a la pestaña de planeación y aquí, pues, crear la tabla dinámica, pues ya quedó. Y proteger las hojas de consolidado y tabla dinámica. Si se fijan, el consolidado pues ya lo tengo protegido. Este consolidado yo lo tengo protegido para que solamente yo pueda acceder a él. La tabla dinámica no la voy a proteger porque si la protejo totalmente no podrían los demás ver esa información. O si la protegiera, voy a dar un clic en proteger, voy a elegir a qué persona le voy a mandar el acceso a esta tabla dinámica. Obviamente, pues al interesado de esta tabla, seguramente sería lo que es el jefe, ¿no? El jefe que va a tomar las decisiones, a él le mandamos el enlace y él podría manipular esta tabla dinámica sin ningún problema. ¿Sale?
Y aquí pues ya estamos concluyendo. No sé si hay algunas preguntas. La verdad me distraje mucho aquí con la exposición del tema, pero pues agradezco mucho su atención y ojalá que les sea de utilidad esto que les acabo de compartir. Y si tienen preguntas, pues adelante me las pueden formular y si hay tiempo voy a dar respuesta a cada una de ellas. Nuevamente muchas gracias y aquí estoy a la orden. Te agradecemos, Filiberto, por tan valiosa información. Vas a ver que va a ser muy útil para todos nuestros emprendedores. Por acá nos dejaba una pregunta. Bueno, primero Verónica Gutiérrez te dice que el mejor sensei con el que coincidí en esta dimensión. Una felicitación. Gracias, Vero. Igualmente, saludos. Y acá Tere Torres nos dice, buenos días, tengo una duda. Las diferentes áreas deben capturar información siempre los 7 días de cada mes. Yo tendría que modificar las fechas en la hoja de datos, pero dice que en la hoja de planeación, ahí da una corrección. Sí, rapidito, pues obviamente, si me permiten, este documento se los vamos a mandar por correo a todas las personas que se registraron, y si no se registraron, aquí en el chat pongan su dirección de correo y pues se las compartimos para que ya puedan aprovechar lo que es toda la funcionalidad del libro. Ya ustedes nada más personalícenlo. En caso de que su finalidad sea registrar las ventas de cada día, en la planeación ustedes manejen días precisos, día 1, 2, 3, 4, 5, 6, o si nada más quieren tener concentrado de información del fin de semana o de corte de fin de mes, pues ustedes también pueden hacer esa precisión. Espero haber respondido su pregunta. Por acá nos dice, pues saludos a doctor Filiberto, una duda. Al momento de proteger la hoja, ¿se protege completa o de manera parcial? Gracias, amigo Saúl, colega. Se puede manejar ambas. Por ejemplo, yo ahorita estoy protegiendo toda la hoja, pero en caso de que fuera una sola hoja compartida con 20 personas, ustedes pueden proteger toda la hoja para que no la modifiquen y solamente especificar un rango, por ejemplo, de la celda A2 a la A20 para Cámbaro, de la B2 a la B20 para Coroneo, y así. Entonces, puedes proteger todo el libro, toda la hoja o solo un rango. Eso es ya opcional. Es una de las funcionalidades que nos ofrece pues, esta plataforma de Workspace, que antes le decíamos G Suite, y que integra Google, pero también Microsoft ofrece muchas funcionalidades muy parecidas, pero esta para mi gusto es la más fácil porque en las cuentas gratuitas te ofrece una funcionalidad total. Prácticamente aquí puedes crear macros. Saúl, mi amigo, quien preguntó, pues él es un excelente programador y él podría allí generar scripts, crear macros, crear códigos y simplificar mucho más. Esa es una de las ventajas que ofrece. Espero haber respondido su pregunta. Mira, también por acá José López nos dice que excelente exposición. Gracias, José. Gracias. El link de la banda también dice que todo muy claro, que muchas gracias. Y ya por último, Maricruz también me comenta que muchas gracias al profesor, excelente herramienta. Gracias, ¿Algo que Maricruz. quieras agregar para concluir, Filiberto? Pues ya nada más, les voy a mostrar aquí mis datos de contacto por si se llega a ofrecer algo en caso de que quieran incursionar, y ya que tengan su documento creado y tengan alguna complicación, pues no duden en contactarme, ya sea a mi cuenta de correo o en algunas de mis redes sociales. Este canal de YouTube me pueden encontrar así como en Sistemas Uniceba, y allí tengo muchísimos videos donde explico cada uno de todas las funcionalidades a detalle. Inclusive este video, si me permites, ahí lo voy a cargar y voy a subir otras explicaciones más detalladas de cómo crear las macros. Y agradecer a todas las personas que hicieron un espacio en sus apretadas agendas para acompañarme en esta hora. La verdad se me fue volando. Yo hubiera querido tener más tiempo, pero así es esto. Y agradecer también a ti, Milton, extiende mi agradecimiento a Jorge, que me hizo la invitación, y siempre que sea requerida mi participación en algún evento de este tipo, cuenten conmigo, ya sea ustedes, ASCA México, he participado en IDEA GTO, en el Valle de la Manufactura, y alguna universidad que requiera alguna conferencia o lo que consideren, yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente. Que tengan excelente día. Pues te agradecemos nuevamente, Filiberto.
Pues también poderles recordar que pueden volver a reproducir esta masterclass y compartir para que pueda llegar a más personas. Nos vemos la próxima semana. También recuerden que seguirnos en todas nuestras redes sociales para conocer la oferta de Área 52 en Facebook, Instagram, LinkedIn y suscribirse a nuestro canal de YouTube que nos encuentran como ASCA México. ¿Vale? Hasta luego, Gilberto. Gracias, Excelente hasta día. luego. Excelente día. Hasta luego.